Hoy tenemos, miren, las reproducciones en internet de los sermones escatológicos son de millones y millones de reproducciones. La gente escuchando y hacía vida de escuchar sermones de la venida del Señor y de escatología. Y cuando hay un predicador que habla mucho de escatología, la gente lo sigue porque les habla de la venida del Señor. Pero ¿para qué que nos hablen de algo para lo cual no estamos viviendo? Necesitamos corregirnos, necesitamos ser diferentes, necesitamos marcar la diferencia, que cuando sea sonada la trompeta, de la cual leímos que va a ser sonada, nuestro oído esté dispuesto a escuchar esa trompeta y que nuestro cuerpo en cuestión de milésimas de segundos sea transformado de corruptible a un cuerpo incorruptible. Apocalipsis capítulo 1 verso 8, dice la palabra del Señor: yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Vamos a orar para que el Señor nos hable en esta mañana. Señor Dios Todopoderoso, Padre eterno, gracias te doy, Jesús, por la oportunidad que nos das de estar aquí reunidos, Señor, en tu santo y poderoso nombre. Gracias te doy, Señor, porque nos permites alimentarnos por medio de tu palabra, instruirnos por medio de ella y entender, Señor Jesús, estas maravillas bíblicas, Señor, estas maravillas teológicas que tú nos permites, Señor Jesús, aprender e instruirnos en ellas para poder cada día, Señor Jesús, acercarnos más a ti y poder también enseñarle a otros. En tu nombre predico tu palabra, deseando, Señor, que tú dirijas mis labios, mi mente, mi corazón para predicar tu palabra conforme a tú lo tienes estipulado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dando gloria a Dios, se pueden poner cómodos. Bueno, curiosamente, y tengo que decirlo y expresarlo en esta mañana, curiosamente, el tema ya estaba de antemano dentro de la secuencia que queremos llevar de algunas doctrinas fundamentales y curiosamente ayer está ya una guerra más para Israel en la madrugada, noche madrugada de Israel, el día de nosotros, algo que nunca había sucedido en la historia, aunque Irán e Israel son enemigos acérrimos, pero nunca Irán había atacado directamente a Israel, porque inclusive son naciones que quedan algo distantes, algo más de 1000 kilómetros hay entre Israel e Irán, pero tuvieron la osadía y ayer mandaron una gran cantidad de drones contra Israel y misiles, tanto que esta mañana estaba mirando las noticias de cómo fue este ataque tan severo. Israel tiene algo que se llama el domo, que es con lo que se protege de los ataques de los enemigos, pero pues no es infalible, y de los gran cantidad de drones y cohetes que le enviaron, alcanzaron a impactar directamente alrededor de Jerusalén unos 100 misiles y drones, y esto pues ya tiene algunas personas muertas, otros heridos, lugares destruidos, y entonces al final me da mucho ánimo esto para hablar de lo que voy a hablar hoy, de la segunda venida de Cristo, porque esto reafirma lo que está escrito en la palabra. Como dato curioso para que lo tengamos en cuenta, Irán no siempre se ha llamado Irán. Irán, antes de llamarse Irán, se llamaba Persia. Busque a Persia en la Biblia y se dará cuenta que es normal que Irán ataque a Israel, porque al atacar a Israel va a sentir el poder de una nación pequeña pero poderosa porque Dios está con ellos. Se dice que Irán tiene algo más de 70 millones de habitantes y Israel no tiene esa gran cantidad, pero tiene un ejército mucho más poderoso que el de cualquier nación, aun por gigante que sea. Entonces, esto en la Biblia habla de Persia, y Persia va a ser destruido. Y para que Persia sea destruido tenía que, en este caso Irán, tenía que generar motivos, ya lo generó. Ayer el primer ministro de Israel dijo, si ellos nos atacan, van a sentir lo que es un terremoto humano. Entonces Israel se está preparando para un ataque masivo. Lamentable porque obviamente pues uno lo mira desde el ámbito bíblico, pero eso traerá muertes de muchos inocentes, pero esperemos que
lo que dice la palabra de Dios se vaya a cumplir. Entonces las profecías, o cuando hablamos de la segunda venida de Cristo, tenemos que hablar de las profecías. Y dentro de eso encontramos que en las escrituras de la Biblia hay profecías no cumplidas, y que esas profecías no cumplidas pertenecen a la rama de la teología que se llama escatología, o sea, las enseñanzas sobre las últimas cosas. La segunda venida de Cristo en persona es una doctrina fundamental, ya que él mismo dijo, porque lo dijo el mismo Jesús con claridad: vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Eso fue una promesa que él dejó, y la encontramos en Juan capítulo 14, verso 3, y si él lo dijo, él lo cumple. Amén. También los ángeles mensajeros celestiales del Señor, no sé si acuerdan esa escena en Hechos capítulo 1, verso 11, donde están los apóstoles tristes mirando hacia el cielo cuando Jesús desaparece, y se paran unos varones al lado de ellos y les dice: ¿qué es lo que miráis? ¿Por qué estás triste? ¿Y saben qué le dicen? Así como lo veis ir, lo veréis venir. Entonces lo dice Jesús, lo reafirman los ángeles, y Pablo, después de convertirse al Señor y después de ser un perseguidor de la iglesia y de la doctrina del Señor, también comienza a predicar a diestra y a siniestra de que Cristo viene. Amén. Y lo podemos mirar en 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos queremos quedar hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que ya hemos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Qué dice al final del verso 18? Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Frente a tales evidencias escriturales, frente a tales versículos, la evidencia es irrefutable. No hay forma de refutar lo que el Señor mismo ha demostrado en su palabra desde el principio hasta el fin. Él ha tenido un plan glorioso, maravilloso, y dentro de ese plan está que un día Él volverá, y con seguridad lo hará. Amén. Lo que no se puede comprender es cómo haya creyentes en este tiempo que con su forma de vivir desordenada y desinteresada no entiendan que el Señor está a las puertas de venir por su iglesia. Porque, hermanos, si yo estoy convencido, seguro de que ese suceso maravilloso en algún momento va a ocurrir, y que es, como dice la palabra, en un abrir y cerrar de ojos, yo no mantengo mi vida espiritual descuidada, sino que mantengo siempre caminando firme, porque en cualquier momento va a venir el Señor. Entonces es inentendible cómo hay cristianos que no lo tienen presente y que están más enfocados en la vida diaria, en el diario vivir, en conseguir acá, en desarrollarse en la vida acá, y no en la vida celestial que nos deparará en un futuro no lejano. Amén. Porque vuelvo y reitero, esto que está pasando entre Israel e Irán, eso lo que está pasando entre Ucrania y Rusia, eso que está pasando entre Israel y la Franja de Gaza, no es gratis. Eso es parte del cumplimiento de la palabra de Dios. Y así de pronto a veces nos dirán los predicadores fatalistas: no es fatalismo, es la predicación de la verdad. Es que hay que hacer un llamado de alerta para que podamos despertar del sueño profundo y mirar cómo el Señor está a la puerta, a punto. ¿Qué dice la palabra? Lo que pasa es que no retarda su venida como algunos lo piensan, sino que es paciente. Y no solamente paciente con los que no han creído, sino con los que hemos creído, pero con aquellos que, aunque han creído, todavía están caminando un poquito chuecos. Y hoy el Señor nos vuelve a decir: la venida mía está cerca. Amén, gloria a Dios. Entonces estas profecías sobre la segunda venida del Señor son tan reales como las dadas con respecto al plan de salvación. Si miramos, habían profecías del Antiguo Testamento
sobre la aparición de un Mesías. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y esa profecía se cumplió, ¿cierto? Todos sabemos que nació, y no solamente nació, creció, y la profecía decía, y ese que nació sería el Mesías, será el Salvador, y no solamente va a nacer, sino que un día va a morir. Pero no solamente va a morir, sino que va a resucitar. Y hoy podemos decir que el Cristo de esta iglesia está más vivo que nunca. Gloria al nombre de Jesús. Y literalmente todas esas profecías fueron cumplidas. Pero ¿sabe qué pasó en aquel tiempo? Jesús estaba en medio de los apóstoles y ellos no entendieron. Y no entendían. Y Él les hablaba y les decía, es necesario morir. Tan no entendían que cuando fueron a capturar a Jesús, el mismo Pedro sacó su espada y le cortó la oreja a Michael. A Malcolm. ¿Por qué? Porque él quería defender a Jesús sin tener el conocimiento de que ya había un plan divino que se tenía que cumplir. Amén. Y se cumplió. Entonces, así como se cumplió el plan redentor en la cruz del Calvario, así mismo se cumplirá la segunda venida del Señor. Amén, gloria a Dios. Entonces la profecía tiene un doble propósito con respecto a todo lo que ha de suceder. Primero, orientar al creyente en medio de un mundo que va de mal en peor. Por medio de la profecía tenemos el entendimiento y el conocimiento de que algo grande viene para nosotros. Y segundo, animar al creyente a velar y orar, a meterse en Dios, a poder estar cada día vigilante. Amén. Dice la palabra de Dios, por allá hay una parábola que nos habla de unas mujeres prudentes y unas que insensatas. Unas estaban preparadas para la boda y otras no. Que el Señor nos coja preparados con lámpara, como nuestra lámpara llena de aceite, y ese aceite es el aceite espiritual. Amén, gloria al nombre de Jesús. Entonces la profecía no es precisamente un foco eléctrico para poner en evidencia todo cuanto ha de suceder en el futuro. O sea, no es algo que todo mundo pueda entender y pueda comprender a la perfección. Es más bien lo que dice la palabra, porque si tuviésemos la capacidad de conocerlo todo a la perfección, nos haría más mal que bien. Porque hay cosas celestiales que no podemos entender. ¿Saben qué dice la palabra? Que esto de la profecía es como una antorcha. Dice 2 de Pedro capítulo 1, verso 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hace bien estar atentos, como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entonces vamos a mirar, esa es la parte de la introducción. Vamos a mirar 8 puntos importantes para entender esta doctrina de la mejor manera. Vamos a tratar de desarrollarnos en esta mañana con base todo en la palabra del Señor. Entonces, como estamos hablando de la segunda venida de Cristo, tenemos que irnos al Antiguo Testamento. Porque algunos dicen, bueno, el Antiguo Testamento, eso es antiguo, pero allí se contiene muchas de las cosas que han de ocurrir. Muchas de ellas ya ocurrieron y otras han de ocurrir. Entonces, todos los escritos proféticos que hay en el Antiguo Testamento anuncian una época de gloria para Israel. Y aquí es donde es muy importante entender qué es Israel para nosotros. Israel para nosotros es el reloj de Dios. Por eso nos debe importar lo que ocurra en Israel. Es más, la Biblia dice, orad por la paz de Israel. Eso dice la palabra de Dios. Y por ende, nosotros necesitamos estar muy pendientes de lo que ocurre. Claro, están a miles de kilómetros de nosotros. Es más, mientras aquí es de día, allá es de noche. Y mientras aquí estamos comenzando el domingo, allá ya no están terminando. Pero lo que ocurra allá tendrá impacto directo en la iglesia del Señor. De pronto, para la gente, yo miraba los comentarios de gente que es antisemita y que están en contra totalmente de los judíos, de los israelitas,
Y realmente, hermanos, las cosas tan horribles que hablan, que yo digo, no les da temor, sabiendo que esa nación es la única nación sobre la faz de la tierra que tiene una protección diferente a la de todos. Miren, el pueblo de Israel es tan especial para Dios que es el único pueblo que fue formado por el mismo Dios. Es el único pueblo que el nombre se lo puso el mismo Dios, derivado del nombre de una persona que era muy malo, y Dios le cambió la existencia y la convirtió en muy bueno, y ese nombre prevalece hasta el día de hoy. Es la única nación que han querido destruirla miles y miles de veces y no han podido. ¿Por qué? Porque hay una mano oculta, protectora, una mano divina, una mano invisible que siempre está protegiendo esta nación. Ese mismo que ha protegido a Israel dijo que vendría un día por su iglesia. Y entonces cuando yo veo que Dios protege tanto a Israel porque es su pueblo, entonces yo digo, ese Dios es mi Dios que me prometió que ya no como pueblo de él, sino como su iglesia, como su novia, como su amada, vendría por mí. Y si ha protegido a Israel, vendrá por mí. Gloria al nombre de Jesús. Leamos Isaías capítulo 2, versos 1 al 4. Mirando las profecías. Obviamente Israel ha tenido mucho tiempo de castigo o de disciplina por sus pecados. ¿Qué dice Isaías capítulo 2, verso 1? Lo que vio Isaías, verso 1, lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Acontecerá en los postreros de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverá sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada de nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Aquí nos está hablando de algo que va a ocurrir después del levantamiento de la iglesia. O sea, aunque hoy Israel está en guerra, está problemada, porque tiene guerras por todo su alrededor, tiene enemigos, pero llegará un momento de descanso para ellos, y ese momento, cuando llegue, ya la iglesia estará en las nubes con el Señor. Amén, gloria a Dios. Miremos Isaías 40, verso 9. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión, levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén, levántala, no temas, di a las ciudades de Judá, ve aquí al Dios vuestro. Vamos hasta el 11. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, y su brazo se librará. He aquí que su recompensa viene con él, y su paga delante de su rostro. Verso 11. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos, y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. O sea, Dios tiene una promesa de que con poder y gloria levantará nuevamente a Israel. Entonces, si estamos hablando de la iglesia, ¿por qué tenemos que mencionar a Israel? Vuelvo y le reitero, porque Israel es el pueblo especial de Dios. Amén. También podemos encontrar que un hombre llamado Daniel, que era estadista de un imperio gentil, además de ser israelita piadoso, interpreta la visión de la gran imagen que señala a grandes rasgos la sucesión de los imperios gentiles desde la toma de Jerusalén por Nabucodonosor hasta la segunda venida de Cristo. Dios le permite a Daniel tener una visión impresionante de todo lo que va a venir, de todo lo que está por suceder. Entonces, si usted va y mira Daniel capítulo 2, verso 29 al 45, son bastantes versículos, no nos vamos a leer esta mañana, pero muy bueno que usted los tenga presentes. Podemos mirar cómo Dios le permite a Daniel ver todo lo que va a suceder hasta la segunda venida de Cristo. Pero luego, no solamente quedando con esto,
También Daniel recibe la notable profecía sobre el pueblo de Israel y las 70 semanas, las cuales se llaman teológicamente las 70 semanas de Daniel, que son años cuyo periodo comprende desde el edicto de restaurar Jerusalén hasta la muerte del Mesías. Allí, hasta la muerte del Mesías, han transcurrido 69 semanas. Y esa es una profecía bíblica. Entonces, alguien dice, porque precisamente la palabra de Dios hay que tratar de entenderla no en nuestra lógica, sino en la lógica de Dios, y como Dios ha querido ocultarlo para que no todo el mundo entienda. Esas 69 semanas se declaran en años. ¿Una semana cuántos días tiene? 7 días. Entonces cada semana comprende 7 años. Resulta que llegando a la semana 69, que fue la muerte de Cristo, después de las 69 que siguen, las 70. Esas 70 está en pausa, porque cuando muere Cristo y resucita, comienza algo que se llama la iglesia del Señor. Al comenzar la iglesia del Señor, se hace un paréntesis en la historia de la humanidad o una pausa en la historia de las profecías. Y en esa pausa estamos detenidos hasta el día de hoy, que se llama la pausa de la gracia de Cristo sobre el mundo. Hoy estamos bajo gracia y hoy estamos detenidos en un tiempo determinado. Hoy estamos a la espera de que inicie la semana 70. Esa semana 70 será la gran tribulación. La gran tribulación, la palabra de Dios la declara como que son 7 años y que la mitad del tiempo será paz y la otra mitad del tiempo será guerra. Hay gente que erróneamente dice que la iglesia va a pasar por la primera parte de la gran tribulación, o sea, por los 3 años y medio primeros, y que después nos iremos con el Señor. Hay otros que dicen que vamos a pasar toda la gran tribulación, tanto lo bueno como lo malo, pero resulta que no. La iglesia, y está comprobado bíblicamente, nos iremos antes de que el anticristo comience a reinar. Porque dentro de la gran tribulación, para que esto ocurra, tiene que aparecer el anticristo. Todo esto de las 70 semanas de Daniel lo encontramos en Daniel capítulo 9, versos 24 y 27. Entonces, todo lo relacionado con las 70 semanas se relaciona con la venida del Señor, obviamente también con la gran tribulación y con los eventos que han de suceder. Entonces, primero miramos desde el punto del Antiguo Testamento. Les dije que eran 8 puntos. Segundo, vamos a mirarlo desde las profecías del Señor Jesucristo, porque no solamente lo habló Isaías, no solamente lo habló Jeremías, no solamente lo habló Daniel, sino que el mismo Jesucristo lo habló. Y entonces le da validez, porque no solamente lo encontramos en el Antiguo Testamento, sino que ya pasamos al Nuevo Testamento y nos encontramos que el mismo Jesucristo retoma el tema y se para por allá en el Monte de los Olivos y pronuncia su sermón profético más completo que encontramos en la Biblia, que recoge las profecías del Antiguo Testamento con referencia especial a las 70 semanas de Daniel, y manifiesta que él mismo habría de volver en gloria después de la destrucción de Jerusalén y tras un largo periodo de apostasía, de guerras, de rumores de guerras, de terremotos y por último de señales astronómicas. O sea que todo parece que después de llegar a la crisis final que llegará a Israel, de una gran tribulación, podemos arriesgarnos a identificar que esa gran tribulación es la última semana de Daniel. Aquí hay algo muy importante. Aunque Israel es defendida hasta el día de hoy, Jerusalén, porque si usted mira la Biblia, menciona mucho Jerusalén, aunque es protegida hasta el día de hoy, llegará el momento dentro de la gran tribulación que esa protección se quitará. De los 3 primeros años y medio de la gran tribulación, ellos van a vivir felices con el anticristo, le van a creer, van a ser engañados. Pero después de esos 3 años y medio de paz, de tranquilidad, donde van a vivir muy bueno, llegarán 3 años y medio de guerra donde Jerusalén va a ser destruido. Por eso, cuando la gente vocifera y dice, no, ojalá ahora sí acaben con Israel,
Y cuando llegó y la franja de Gaza, desde la franja de Gaza atacaron a Israel. Ahorita que Irán está atacando a Israel, y cuando han atacado a Israel dicen, ahora sí nos van a destruir, ojalá acaben con esos judíos, que son una plaga en el mundo. Yo tengo que decir, tan equivocados que están. Nos pueden atacar 1 y 1000 veces y no van a ser capaces con ellos. Y a mí me impresiona, humanamente me impresiona ser una nación pequeña. Pero la tecnología que tiene es impresionante. Nada más ayer estaba mirando que aparte del domo, ya tienen una nueva arma de defensa que la llamaron la onda de David. Y si usted escucha, qué bueno que en algún momento vea noticias, cuando habla el primer ministro de Israel, siempre en su discurso dice, Dios nos protege, Dios nos ayuda, Dios está con nosotros. Porque si algo tienen ellos bueno, es que tienen la claridad de que son un pueblo especial para Dios. Entonces yo digo, ellos están errados porque no creyeron en Jesucristo. Es más, ahorita la maldad está en una proliferación en Israel impresionante. El pecado allá es una cosa terrible, desastrosa. Allí es una de las cunas en estos momentos de todo el tema de la ideología de género. Y entonces uno dice, tan pecadores, y Dios, ¿por qué nos protege? Por su promesa. Y así ellos estando errados, estando en pecado, y Dios los protege, pero ellos siguen creyendo en que Dios los protege. ¿Cuánto más nosotros no creer que el Dios de esta iglesia, que no es la misma promesa que tiene Israel, sino que es una promesa más grande, más abundante, mejor? Porque Dios no va a venir por los israelitas, va a venir por sus hijos. Porque una cosa es el pueblo y otra cosa es el hijo. Gloria al nombre de Jesús. Dice Mateo capítulo 24, verso 30, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Todo esto lo encontramos en Mateo capítulo 24, Mateo capítulo 13, Lucas capítulo 21, a partir del verso 7 al 36. Están todas las profecías dictadas directamente por el mismo Jesús. Amén. Jesús consuela a los suyos con la promesa de su venida personal y les dice, y si me fuere os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis. Entonces aquí el Señor está preparando la mente y el corazón de los suyos, o sea, de la iglesia, a la que se le da la precisa promesa del recogimiento, del encuentro con el Señor, para estar siempre con Él. Hermanos, qué bueno que en esta mañana podamos abrir nuestro corazón y entender la magnitud de la segunda venida del Señor, porque es algo inminente. Ayer desde antier, hace 3-4 días, salió Israel a decir, nos va a atacar Irán, es algo inminente, eso no lo detiene nadie, nos va a atacar. Y la gente decía, mire, nada más para generar lástima están diciendo eso. Y uno ve comentarios, la gente decía, esa gente cómo se va a poner a decir, Irán nunca lo ha atacado y nunca lo va a atacar así de frente. Y ellos decían, es inminente y nos atacaron. Yo hoy les puedo decir, es inminente la venida del Señor. No les puedo decir día ni hora, porque eso no lo he visto en la Biblia, pero que viene bien. De eso sí estoy seguro. De que aparecerá un día con poder y gloria en las nubes, aparecerá. De que un día este cuerpo corruptible se convertirá en un cuerpo incorruptible y podremos volar. Así digan que estamos locos. Pero sin alas volaremos y nos encontraremos con el Señor en el aire. Amén. También entonces, como punto número 3, punto número 1, Antiguo Testamento. Punto número 2, las profecías de Jesús. Punto número 3, las profecías o indicaciones en las epístolas o en las cartas. Hay un número considerable de referencias a la venida del Señor en las epístolas, y casi todas ellas subrayando el aspecto más importante de la promesa. ¿Saben cuál es el aspecto más importante de esta promesa? Que esta promesa
adquiere o necesita de nosotros un efecto moral que se debe tener en la vida del creyente. Porque hay gente que dice, no, todo el mundo va a ser salvo. Mentiras. Hay un aspecto de parte de Dios que tiene que cumplirse en la vida del creyente. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Amén. Y dentro de esto entonces dice la palabra de Dios en Juan capítulo 3, verso 3. Todo aquel que tiene esta esperanza, yo pregunto en esta mañana, ¿usted tiene esperanza? ¿Usted tiene esperanza en que el Señor aparecerá en las nubes por usted? Yo tengo esa esperanza. Pero entonces mire lo que sigue diciendo, porque es que nos quedamos en la primera parte y tenemos que continuar a lo que sigue. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él, escuche, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. O sea, si yo no estoy puro, no estoy limpio por la sangre, por el poder de Jesucristo, aquí me quedo. Puedo venir a todos los cultos, puedo saberme la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis, puedo dar a los pobres, al necesitado, puedo diezmar, puedo ofrendar, puedo dar votos, puedo hacer todo eso, pero si no soy puro, aquí me quedo. Porque no es por obras para que nadie se gloríe. Amén, gloria a Dios. Entonces en la epístola encontramos datos muy claros sobre este magno acontecimiento. 1 Corintios capítulo 15, verso 51. Mire cómo comienza diciendo: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. El escritor aquí hace una aclaración especial, porque se tocará trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hermanos, más claridad para nosotros. Si quisiésemos, ahí podemos cerrar y decir: aquí estuvo. Porque el Señor viene. ¿Qué nos pide? Que estemos firmes, que estemos constantes, que estemos creciendo en la obra del Señor siempre. Porque nuestro trabajo en el Señor no va a ser en vano. Gloria a Dios. También podemos leer, pero ya en la casa, 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 13 hasta el capítulo 5, verso 11. 2 Tesalonicenses capítulo 1, verso 7 y el 2. Todo esto nos muestra que la venida en gloria de Jesús para el juicio del mundo impío no podrá realizarse antes de la manifestación del anticristo, porque va a haber un juicio para todo el mundo, pero primero hay una cantidad de sucesos que al final nos vamos a detallar. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Satanás fue desterrado del cielo porque quiso ser igual a Dios, y él cree que lo va a lograr. ¿Sabe qué va a hacer? Un remedio falso, feo, de Dios, llamado anticristo. Un remedio atroz, y cuya aparición será la culminación del misterio de la iniquidad, que así lo manifiesta la palabra de Dios. Entonces tenemos que hemos visto 3 puntos. Quiero ir haciendo recuentos. Primer punto, Antiguo Testamento. Segundo punto, las profecías de Cristo. Tercer punto, las profecías de las epístolas. Y cuarto punto, hablemos del Apocalipsis. Yo cuando era niño me daba miedo el Apocalipsis. Decía: no, ese libro, qué miedo. Hay que hablar cosas tan raras y tan feas. Y si usted se va a leerlo y no tiene un mínimo conocimiento, usted no va a entender nada.
pero cuando uno ya tiene algo de conocimiento, puede entenderlo y comprender que son cosas que el Señor nos advierte que han de pasar. Entonces les hago una pequeña explicación del Apocalipsis. En los 3 primeros capítulos son de introducción y allí encontramos las cartas a las 7 iglesias, que indican las variadas condiciones del testimonio de la iglesia hasta la venida de Cristo. Los capítulos 4 y 5 presentan simbólicamente la sublime escena referente al Cordero de Dios, es decir, Cristo en virtud de la consumación de la obra de la expiación, cuando toma el libro de los destinos últimos de las naciones y rompe el primer sello. A partir del capítulo 6 en adelante, el rompimiento de los sellos, el sonido de las trompetas, el verter de los vasos, reiteran los acontecimientos del tiempo de la consumación, o sea, la última semana de Daniel. Amén. Allí podemos encontrar, dentro de todo lo que tiene el libro de Apocalipsis, que hay unos paréntesis pequeños que detallan más el levantamiento y el curso infame del reinado del anticristo, porque allí nos muestra que el anticristo, que va a haber alguien que es denominado en la Biblia el anticristo y que va a reinar durante algún tiempo y va a engañar a muchas personas. Entonces, como el sermón profético de Jesús, ¿dónde fue que encontramos el sermón profético de Jesús? Mateo capítulo ¿qué? Mateo ¿qué? Capítulo 24, sermón profético. Una cosa es el sermón profético, otra cosa es el sermón del monte, el sermón profético. Mateo capítulo 24, que en su gran mayoría es para el pueblo de Israel. Nosotros lo miramos de reojo. Escuche bien, porque es importante tener esta claridad. Nos han dicho, no, es que el Mateo capítulo 24 no es para la iglesia. Sí, no es para la iglesia, pero la iglesia sí tiene que estar pendiente de lo que dice allí, porque eso es parte del reloj de Dios con Israel. O sea, lo que dice allí es lo que va a ocurrir con Israel. Y apenas comience a ocurrir eso con Israel, esta iglesia será levantada. Entonces hay que mirar, no desconocer lo que dice Mateo capítulo 24. Amén. Entonces, como en el sermón profético de Mateo 24 y en 2 Tesalonicenses, este periodo de angustia que va a tener el pueblo de Israel termina con la aparición en gloria de Cristo para la derrota de las naciones enemigas en la batalla, no sé si usted la ha escuchado alguna vez, llamada la batalla de Armagedón. Por ahí está una película. Y yo me he visto varias veces la película, inclusive cada que va finalizando eso lo hace llorar a uno. Pero ¿saben qué hace? La gente sabe cómo es la situación. Resulta que la película dice que el mundo se va a acabar porque va a haber un meteorito que se va a estrellar contra el mundo y que va a acabar con el mundo. Y entonces van en una misión unos astronautas a tratar de destruir el meteorito y al final no pueden destruirlo, iban a dejar unas bombas y no pueden dejarlas para activarlo remotamente y se tiene que sacrificar uno. Y se queda uno que se sacrifica por salvar al mundo. Ellos saben que hubo uno que se sacrificó. Amén. Una de las cosas que llama la atención es que esas grandes películas fueron escritas y dirigidas por un señor que se llama Steven Spielberg. Y ese señor judío, conocedor de todos los misterios bíblicos, conocen pero no aceptan, conocen pero no creen de todo corazón. Usted y yo hoy tenemos una gran bendición, que hemos podido creer que lo que dice la palabra de Dios se cumplirá al pie de la letra. Gloria al nombre de Jesús. Entonces vendrá un periodo de 1000 años que lo declara Apocalipsis, correspondiente al reino de paz y de bendición que tantas veces se detalla en la profecía del Antiguo Testamento. Este milenio debe entenderse de 3 maneras, y vamos a entender el milenio porque eso es lo que encontramos dentro de este cuarto punto que es el Apocalipsis. Primero, como el cumplimiento de las muchas promesas a Israel por las que había de ser el centro de un reino universal de paz y de bendición en la tierra. Segundo, como la última prueba de la raza humana, puesto que habiendo vivido bajo óptimas condiciones de gobierno y de prosperidad por 1000 años, con todo, cuando Satanás sea soltado para tentarles de nuevo, volverá a revelarse una gran parte de los hombres. Y tercero, como una figura y anticipo de la nueva creación en el estado eterno, que explica el porqué de muchas profecías del Antiguo Testamento de describir el reino como eternamente establecido, pues la visión profética pasa a la nueva tierra y los cielos nuevos que habrán de reemplazar la antigua creación
tan profundamente manchada por el pecado. ¿Qué nos declara? Habrá 1000 años donde todo será tranquilidad, paz, gobierno de Jesucristo y la iglesia. Como ya lo explicaba hace días, la iglesia gobernará con Jesucristo en el milenio. Entonces, esto es una muestra para Israel de las promesas de Dios para con ellos. Segundo, es una prueba para la raza humana, pero lamentablemente cuando Satanás vuelva a ser soltado, porque en el milenio será atado durante 1000 años, cuando vuelva a ser soltado, muchos volverán a caer. Y tercero, una muestra de cómo será la nueva vida, como lo declara la palabra de Dios, cielo nuevo y tierra nueva. Entonces, en este nuevo orden divino, será la consumación de todos los propósitos de Dios en relación con la creación y con los hombres y con los redimidos, que alcanzarán la perfección, o alcanzaremos la perfección espiritual, la perfección moral, la perfección intelectual que Cristo nos regaló con su muerte y resurrección en la cruz del Calvario. ¿Qué pasará? Lo declara Apocalipsis capítulo 19, capítulo 20, capítulo 21. Dios morará en medio de los hombres y al centro de la nueva creación se hallará la iglesia glorificada, que simboliza o que es simbolizada por la ciudad que Juan vio descender del cielo. Para los que han leído esto en Apocalipsis. Vamos al quinto punto, el momento de la venida. Podemos ver que se destacan dos aspectos de la venida. Primero, el que se relaciona con la iglesia, cuerpo y esposa de Cristo. Es el primer momento. Pero vemos lo que les he dicho y les he mencionado ya constantemente en esta enseñanza, el que tiene que ver con Israel y con el mundo. O sea, todo esto va relacionado. El momento de la venida, aunque no sepamos día ni hora, pero más o menos vamos a poder entender cuándo está cerca. Yo hoy entiendo que está cerca. Amén. Entonces es lógico suponer que el paréntesis de la iglesia, recuerden que dijimos que se abrió un paréntesis grande llamado gracia, que es el paréntesis de la iglesia, y que ahí se pausaron las 70 semanas de Daniel y quedamos en las 69. Se cierra, ese paréntesis será cerrado con el arrebatamiento, con el recogimiento de la iglesia. En el momento en que la iglesia sea levantada, se activará la semana 70. Amén. Según la descripción de 1 Tesalonicenses 4 y de 1 Corintios capítulo 15. Cuando la luz profética vuelve a enfocarse, entonces otra vez en Israel. Y será restaurada la tierra de Israel en su incredulidad. O sea que podemos decir, hermanos, con respecto a la 70 semana de Daniel, esa semana se ocupa de la gran tribulación de los judíos, la manifestación del anticristo, que es el remedio de Cristo, que es el mismo diablo, que se presenta al mundo, y que habrá un renovado imperio romano para ocupar el trono y el surgir de la ciudad de Babilonia, que es el sistema de una falsa religión que sustituye a la iglesia en un sistema diabólico. Porque Dios tiene su plan maestro y Satanás tiene su plan también en contra de la iglesia del Señor. Pero no podrá ejecutarlo hasta que la iglesia no sea arrebatada. O sea, cuando ya perdió. Amén. Hay muchos estudiantes de la profecía, vuelven a reitero, que creen que nosotros pasaremos por la gran tribulación. No. Y yo le invito para que si alguien tiene ese pensamiento, lo pueda ubicar en la palabra de Dios. Dios, ¿cómo nos va a permitir pasar por algo que no es necesario que pasemos? Eso es para el pueblo rebelde de Israel, que tuvo oportunidad y oportunidad. Es más, hay gente que cree que en la gran tribulación va a haber salvación para los gentiles. Tampoco. En todas las dispensaciones siempre hubo un tipo de salvación, pero la salvación que va a haber, o la oportunidad de salvación que va a haber en la gran tribulación, tiene que ver única y exclusivamente con el pueblo judío. Los gentiles vamos hasta el arrebatamiento. De ahí para allá no va a haber
oportunidad para ningún gentil. Se acabó la oportunidad. La salvación, esta especial salvación para la iglesia es única y exclusivamente hasta el arrebatamiento de la iglesia. Pero les pongo un ejemplo humano. ¿Es fácil salvarse ahorita? Sí. Dios hace todo. Usted y yo no hacemos nada. Dios por medio de su Espíritu Santo nos rescató, Dios por medio de su Espíritu Santo nos transformó, nos cambió, nos hizo nuevas criaturas, por medio de su Espíritu Santo nos dirige a toda verdad, nos guía a toda verdad, por medio de su Espíritu Santo nos sostiene. Si eso es ahorita y muchos se pierden, usted imagina en la gran tribulación donde no habrá Espíritu Santo, donde el que va a reinar va a ser el mismo Satanás por medio del anticristo. Si para algunos es difícil en la gracia, en la gran tribulación será imposible. Por eso la salvación única y exclusivamente es en el tiempo de la gracia. ¿Qué creemos? Que la esperanza inmediata de la venida de Cristo por los suyos será con anterioridad a los acontecimientos de la última semana de Daniel, y esto se ajusta a la enseñanza bíblica. 6. El tribunal de Cristo. Alguien que mencione los 5 que ya llevamos. Y el tribunal de Cristo, pero está bien, copiando uno aprende. Miremos el tribunal de Cristo rápidamente porque ya lo miramos hace días. Pero para explicarles que los creyentes no tendremos que pasar o comparecer ante el gran trono blanco, que se describe en Apocalipsis capítulo 20, verso 11. Pues ese juicio del gran trono blanco es para aquellos que mueren en pecado y que no han aceptado obviamente a Jesucristo como su Salvador, Juan capítulo 8, verso 24, pero creemos firmemente que lo que dice Romanos capítulo 8, verso 1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. De nosotros no pasaremos por el tribunal, por el gran trono blanco, sino que por el tribunal de Cristo. ¿Pero qué? Les recuerdo que ese tribunal se destaca en muchos lugares de las Escrituras, como 2 Corintios capítulo 5, del 9, verso 9 al 10, Romanos capítulo 14, verso 7 al 12, y 1 Corintios capítulo 3, verso 10 al 15, y 1 Corintios capítulo 4, verso 1 al 5. Allí, nuestro gran maestro mirará nuestra fidelidad en el curso de nuestra vida de servicio a Dios. Por eso es importante servirle a Dios, porque por medio del servicio estaremos bien ubicados en el tribunal de Cristo. Amén. Cuando Pablo habla del día de Cristo, de Jesucristo, tiene delante este momento de manifestación que determinará la posición, el servicio y la recompensa de los redimidos para toda la eternidad. Filipenses capítulo 1, verso 6, Filipenses 2, 15 al 16. O sea que el tribunal de Cristo celebrará después del recogimiento de la iglesia y de la venida gloriosa. Este periodo se denomina el periodo de la parousia, o sea, la presencia del Señor con los suyos. Parousia significa presencia, llegada, advenimiento glorioso de Jesucristo al fin de los tiempos. Durante este mismo periodo tendrán lugar las bodas del Cordero, cuando la iglesia bajo la figura de esposa será presentada a Cristo y unida a Él para toda la eternidad, que es otro de los eventos gloriosos que vienen. Aunque yo les hablaba hace días del tribunal de Cristo, que es algo hermoso, donde Dios va a recompensar a cada uno, pero después del tribunal vienen las bodas. Y entonces en las bodas usted aparecerá con las coronas que se haya ganado. Amén. Miremos lo que dice Apocalipsis. Leyendo esto, hermanos, de verdad yo me quebré, porque entender que Jesucristo es Dios es algo maravilloso. Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 19. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y en él el que montaba se llamaba Fiel y Verdadero. El que montaba el caballo se llamaba ¿cómo? Fiel y verdadero. Y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Mira, escuchen. Tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo.
Estaba vestido de ropa teñida de sangre. ¿Quién derramó sangre? Jesucristo. Aquí está hablando del Dios Todopoderoso. Entonces yo digo, ¿cómo todavía no comprenden, no entienden que el mismo que se manifestó en carne es el mismo Dios creador de los cielos y es el mismo que terminará? Entienden lo que dice. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es, y entonces usted no me dice, el Verbo de Dios. Inmediatamente yo leí eso, mi mente se trasladó a Juan capítulo 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Verso 14, y aquel Verbo se hizo carne. Hermanos, este que prometió estar con nosotros, que vendría por nosotros, es el mismo que murió en la cruz del Calvario a favor suyo. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tenía escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. 7. Las señales de la venida de Cristo. En esto de las señales muchos se parecen a los discípulos. ¿Qué hacían los discípulos? Dinos, ¿cuándo? ¿Cómo es? ¿A qué horas? Y muchos mantienen pendientes y bueno, ¿y dónde dice la hora? ¿Cuándo es la hora? ¿Cuándo es el día? Eso no es tan bueno. Nosotros tenemos que estar preparados. El día y la hora dejémoselo a él. Si usted ve una pregunta insistente en Mateo capítulo 24, verso 7, en Marcos capítulo 13, verso 4 y Lucas capítulo 21, verso 7. Pero debemos de tener presente el peligro de la curiosidad malsana de querer saber. Yo les contaba hace días que un hombre por ahí llamado Juan de Armenia mantiene diciendo fechas. Y cuando menos piensa, se cumple la fecha y no se cumplió lo que el hombre decía. ¿Por qué? Porque locos, hablando lo que la Biblia no enseña. Entonces, las señales del sermón profético consisten principalmente en las características generales del periodo de su ausencia de ellos, y queda terminantemente prohibido en la palabra de Dios procurar fijar el día y la hora que el Padre ha reservado a su solo conocimiento. Mateo 24, 36. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Hechos capítulo 1, verso 7. Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. ¿Qué sí podemos? Podemos creer que nos acercamos al fin de esta dispensación por las siguientes razones. Pero bueno, entiendan eso. El fin del mundo no. El fin de la dispensación. El fin del mundo, el mundo le falta mucho. Por eso, hermano, aunque hay que cuidar el planeta y hay que tratar de cuidar todo lo que tenemos, todo lo que Dios nos ha prestado para que lo administremos, el agua no se va a acabar. Lo del cambio climático es algo normal dentro del... no se le ha escapado a Dios. Y entonces nos dicen, y los científicos dicen, el mundo se le va a acabar, hay agua para yo no sé cuántos años más, de aquí al 2050 vamos a estar así, yo no sé qué, y hacen unos cálculos impresionantes. Esto no se va a acabar porque este planeta tiene Dios que lo sustenta. Decía un científico por allá, más coherente, decía, no es que se vaya a acabar el agua, sigue existiendo la misma cantidad de agua desde el principio, solo que está mal repartida. Pero agua va a haber siempre. Entonces, el fin del mundo no, el fin de la dispensación de la gracia, que es la que nos interesa a nosotros. Porque recuerde que después del arrebatamiento de la iglesia vienen 7 años y viene el milenio. Amén. Entonces, falta tiempito. Imagínense, faltan 1007 años y el Señor viene ahorita. Mínimo. Entonces, podemos mirar esto por las siguientes razones. Primero, el aumento de la frecuencia, la extensión y el poder destructor de las guerras que amenazan aniquilar con la civilización actual. Si usted se da cuenta, hoy de los grandes temores, ¿y por qué no coge un país y ataca al otro? Porque ya tienen armas nucleares.
¿Cuántas ganas no le da a Estados Unidos, a Corea del Sur meterse a Corea del Norte? Pero nos metemos con ese león y se nos despierta y nos acaba con todo el mundo. O con el león o con el loco. Porque es un dictador más bien tirando al loco. Donde ese loco suelte un arma nuclear, acaba con. Entonces, el mirar cómo hay hoy armas de destrucción masiva nos da a entender de que Dios sí está preparando el mundo para su segunda venida. Tercero, la extensión universal de la predicación de la palabra. Hoy podemos decir que hemos predicado la palabra en todo el mundo. En todo el mundo se ha predicado la palabra. Que no en todo el mundo hayan creído es otra cosa, pero que se ha predicado la palabra en todo el mundo, en toda raza, en todo pueblo, en toda nación. Hay hoy inclusive, la Biblia está traducida a una gran cantidad de idiomas, inclusive idiomas indígenas, para poder llegar con el poder del conocimiento de la palabra de Dios a personas que antes no se podía llegar. Tercero, hay una tendencia muy fuerte a la Unión Europea, a que varios países europeos se unan y unan sus fuerzas. Esto puede ser el inicio de la formación del renovado Imperio Romano. Y cuarto, que ya lo hemos visto hace varios años, el retorno de los judíos a su tierra. El judío está regresando a Israel y no le importa que estén en guerra, me voy a vivir a Israel. Y eso es una profecía de parte de Dios. Entonces, sin duda, la preservación de la raza de Israel para este fin a través de los siglos y a pesar de tantos esfuerzos por exterminarla, es un asombroso y milagroso hecho histórico, como dice la palabra, la higuera, que antes no llevó fruto, brotará otra vez. Y brotó. Y entonces, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios con respecto a todo esto? Cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Sin duda Israel llegará a posesionarse, ya lo hizo de Jerusalén, lo está haciendo de Palestina, y será el centro de los acontecimientos, tanto durante la última semana de Daniel para su dolor, como durante el milenio para su gloria y bien. Por eso, vuelvo al principio. Hoy Israel es importante para el conocimiento de nosotros. Y no es para que se asuste. Y alguien dirá, yo ahora sí voy a consagrar. Y entonces detiene Irán el ataque contra Israel y vuelve a sus andanzas. No, esta enseñanza no es para que nos asustemos, sino para que nos alegremos, para que se cumpla la palabra, alentados los unos a los otros con estas palabras. 8, para terminar, les voy a terminar con el orden probable de esos acontecimientos. Este orden probable, precisamente por eso le digo probable, no que así vaya a suceder exactamente, porque es algo de lo que uno ha estudiado y se cree que así va a ser. De pronto habrá algo que será un poquitico antes y otro un poquitico después, pero en lo que hemos estudiado la palabra de Dios podemos decir que lo primero que va a ocurrir, que ya está ocurriendo, el retorno de los judíos a Palestina, que se está realizando en nuestros días, y les dará por fin la posesión de toda Palestina y Jerusalén, lo que pondrá fin a los tiempos de los gentiles. Segundo, en cualquier momento, antes o después de la consumación de este proceso, el Señor podrá venir en el aire para recoger a los suyos de la tierra, o sea, a su iglesia. Entonces, dentro de los acontecimientos que están por venir, los que nos interesan a nosotros son, y que están directamente relacionados con nosotros, está el regreso de los judíos a Palestina e Israel y el recogimiento, levantamiento de la iglesia. Hasta ahí. De ahí para allá vienen otros acontecimientos, que se inaugura entonces la última semana de Daniel, que es la gran tribulación, y que todos los asuntos religiosos por el falso profeta serán dirigidos a Israel. Cuarto, el cielo, o sea, el Señor se manifestará a los suyos en la parousia, que es la presencia del Señor con los suyos, donde estaremos todos con el Señor. Quinto, el Señor aparecerá al mundo a la cabeza de los suyos y de las huestes celestiales. O sea, para que lo tengamos presente, que creo que no lo había mencionado en esta enseñanza, y es muy importante que lo tengamos claro. La segunda venida del Señor se da en dos partes.
Dos partes. Debe quedar muy claro. La primera será cuando llegue hasta las nubes y allí todos seremos transformados y nos encontraremos con Él. La segunda parte no son tres venidas. Es la primera, que fue cuando murió en la cruz del Calvario. La segunda es dividida en dos partes. La primera llegará hasta las nubes. Allí ocurrirá todo lo que les estaba diciendo, que es el juicio, el juicio de las naciones. Allí ocurrirá, perdón, de los salvos. Allí ocurrirá también las bodas del Cordero. Allí el tribunal de Cristo, perdón, estará el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero. Y después el mismo Señor descenderá con la iglesia con poder y gloria ya directamente hasta la tierra para ubicar el milenio. Esto que ocurrirá ya en tiempo de nosotros en las nubes durará en tiempo de nosotros 7 años. Estaremos con el Señor en las nubes, donde será el tribunal de Cristo, las bodas del Cordero. Y después de eso vendrá el Señor con la iglesia ya glorificada a reinar sobre la tierra en el milenio. Entonces, por eso el Señor aparecerá al mundo a la cabeza de los suyos y de las huestes celestiales. Sexto creo, la bestia y el falso profeta serán lanzados directamente al lado del fuego. Octavo, Cristo reinará sobre la tierra, asociando consigo el gobierno de los fieles que perecieron en la gran tribulación. Noveno, al final del milenio, Satanás será soltado para la última prueba de los hombres y levantará a Gog y a Magog tras sí. Su derrota será rápida y echado el diablo en el lago de fuego. Y último, la iglesia glorificada será el centro de la manifestación de la luz divina en el nuevo universo. ¿Qué quiere decir esto? Que habrá cielo nuevo y tierra nueva, calles de oro y mar de Cristo. Eso es lo que Dios tiene preparado para nosotros. Voy pues a preparar lugar para que donde yo estoy, vosotros también estéis. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. El Señor ya tiene un lugar preparado. Él no necesita tiempo, porque alguien diría, pensaría que no ha venido porque necesita tiempo para venir, porque está preparando el lugar que Dios iba a preparar. Ya lo preparó, ya lo tiene listo. Está esperando que usted y yo nos reafirmemos. Si el Señor viniese hoy, ¿cómo le encuentra a usted? ¿Cómo me encuentra a mí? ¿Será que si el Señor viene en estos momentos, algunas sillas quedarán ocupadas? ¿O será que todos podríamos decir, dejamos ese salón limpiecito? Todos nos fuimos. Fue una canción muy trágica. Dice, hay alboroto en las calles, es que algo ha pasado. Veo a los hombres corriendo y a muchos gritando. Padres buscando a sus hijos desesperados. Parece que lo que el Señor dijo algún día ha pasado. Y entonces puesto en la posición desde alguien que se perdió, que se condenó y que grita, ¿por qué me he quedado, Señor? No sé en qué te fallé. Ahí encuentro un gran error. Usted sí sabe en qué falló. Sí sabemos en qué fallamos. Tenemos una conciencia, tenemos un Espíritu Santo que nos redarguye. Es más, hoy usted sabe si se condena o se pierde, si se condena o se salva. Hoy usted y yo sabemos eso. Y entonces yo digo, bueno, esta enseñanza es una doctrina fundamental de la iglesia del Señor, pero ¿para qué sirve si yo no tomo acción conmigo mismo y digo, hago un alto en el camino, me corrijo y comienzo a caminar como un hombre, una mujer salva? Salva. Porque de nada sirve el conocimiento teológico, escatológico. Hoy tenemos, miren, las reproducciones en internet de los sermones escatológicos son de millones y millones de reproducciones. La gente escuchando y hacía vida de escuchar sermones de la venida del Señor y de escatología. Y cuando un predicador que habla mucho de escatología, la gente lo sigue porque les habla de la venida del Señor. Pero ¿para qué que nos hablen de algo para lo cual no estamos viviendo? Necesitamos corregirnos, necesitamos ser diferentes, necesitamos marcar la diferencia, que cuando sea sonada la trompeta, de la cual leímos que va a ser sonada, nuestro oído esté dispuesto a escuchar esa trompeta y que nuestro cuerpo en cuestión de milésimas de segundos sea transformado de corruptible a un cuerpo incorruptible.
Qué bueno que nos podamos dejar transformar por el poder del Espíritu Santo. Que esta mañana podamos hacer un compromiso con el Señor y decirle: Señor, permítame, yo puedo hoy una vez más afirmar mi compromiso con usted, yo puedo hoy una vez más acercarme a la salvación. Hermanos, mire, así no lo imaginemos. Muchas veces yo he escuchado a personas que dicen que se despertaron llorando y a los gritos porque soñaron que se habían condenado y que qué cosa más terrible. Pues hermanos, ni aún el sueño más terrible, la pesadilla más terrible se podrá comparar con la condenación que alguien reciba donde no siga a Cristo como lo debe seguir. Pero tampoco nadie podemos entender hoy lo que Dios ha preparado para nosotros. Pero con seguridad será algo maravilloso, algo grandioso, algo glorioso. Allí yo quiero estar. Pero hermano, mire, como predicador de la palabra, como pastor de esta iglesia, yo le tengo que decir hoy, como su pastor: hermanos, preparémonos. Hermanos, organicemos nuestra vida con Dios. No dejemos nuestra vida en azar. A que en el último momento de pronto tengamos oportunidad, no sabemos. Porque puede que nos agarre antes de la venida del Señor la muerte. Y no nos dé oportunidad de nada. Hoy el Señor nos está dando un mensaje de alerta, nos está diciendo que mi venida está cerca. He aquí el que ha de venir vendrá y no tardará. Que han pasado muchos años y nada que viene. Mira, a mí no me importa si pasasen otros 100, 200 años y el Señor no venga. No, a mí no me importa eso. A mí lo que me importa es estar bien, que en el momento en que el Señor venga, o en el momento que me halle la muerte, yo esté tranquilo. Y hermanos, en esto sí tenemos que ser en cierto modo egoístas. Y entiéndame esto. Porque a veces decimos: no, Señor, no venga todavía porque mi familiar, mi hijo, mi esposo y esto y lo otro. No, mire, aquí lo que tenemos es que ubicarnos nosotros, porque la salvación es individual. Muchos pensaban cuando niños que se podía, en el momento en que el Señor venga, es que agarrarse de la falda de la mamá. Aquí no, aquí la salvación es suya, su relación con Dios, su comunión con Dios, su estado espiritual con Dios. Hoy la invitación de parte del Señor es a que creamos de todo corazón que ese suceso glorioso ha de ocurrir. Y que yo hoy quiero decir, y permítame decirlo, y permítame expresarlo, hermano y hermana: ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús, por tu iglesia. Y hermano, si usted no está preparado, ya en este momento nos podemos preparar. Porque así es con Dios. Yo quiero que oremos en esta hora dándole gracias al Señor.